cuidado que puedes tirar patadas. Gente, no usen pólvora, eso ya pasó, eso es de otro siglo. Hasta este nevado, ascender hasta un lugar que se llama... 5000 y pico de metros. El lugar se llama el Púlpito del Diablo. Anoche hizo mucho frío, demasiado frío. ¿Llegamos? ¿Ya? Vea, llegamos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Ricky, diga hola. Hola gente, bienvenidos. Bueno, en el anterior video les mostré que estamos dirigiéndonos hacia la Sierra Nevada del Cocuy, aquí en Colombia, y les mostré toda la ruta hasta llegar acá. Vimos que hay algunos deslizamientos en la ruta, que estaba en mal estado. Bueno, terminamos el video durmiendo en un pueblito de Boyacá que se llama San Mateo. Y hoy vamos a terminar nuestra ruta hacia el Cocuy. Todavía nos queda supuestamente una hora, un poquito más de una hora según Maps, pero seguramente va a ser más. Sí, porque vamos muy despacio. Así que la meta es llegar hasta el Cocuy. La idea, no sé si lo vayamos a mostrar en este video o en el próximo, la idea es hacer 22 kilómetros hasta este nevado, ascender hasta un lugar que se llama... 5000 y pico de metros. El lugar se llama el Púlpito del Diablo. Y vamos en este instante a cargar agua. Siempre vamos por agua. Siempre cargamos agua cuando podemos, así no la hayamos gastado del todo. Y nos dijeron que en este pueblo el agua es potable, así que vamos a ir a cargar agua. Estoy desayunando las famosas mogollas aquí en Boyacá. Es un pan dulce y por dentro tiene dulce de leche. Es una especie de churro delicioso. Sí, esto es potable. Ah, excelente. Excelente. Así es como Río se pone cada vez que ve un caballo. Y cuidado que puedes tirar patadas. Río, eso se llama caballo. Y deja de chillar. Eso se llama caballo. Bueno. Y lo sentimos por toda la gente que en la casa tiene perritos que se desesperan cuando escuchan a Río. Sí, Río chilla, hace poquito recibí un mensaje y cada vez que Río chilla o ladra, mi perrito se desespera. ¿Qué hago? Perdón. Río, perdónate con todos esos amigos perrunos. Deja de chillar tanto, por favor. Primer derrumbe que nos encontramos. Aquí la carretera siempre como que hay mucho deslizamiento. Yo creo que llueve mucho y por eso se vuelve así. ¡Uy! Estamos entrando a un pueblo que se llama Guacamayas, en donde todas las casas están pintadas igual. Y también hay murales, hay unos murales muy particulares de Guacamayas. La verdad no me imaginé un pueblo tan espectacular en la mitad de la nada. La iglesia está súper bonita, nos vamos a bajar a verle un poquito. Guacamayas, esto sigue siendo Boyacá. Me cuesta entender cómo estos pueblos no son reconocidos a nivel internacional. Ni siquiera yo, siendo colombiana, sabía de su existencia. Este tal vez ha sido uno de los lugares más originales que he visitado, lleno de color y alegría. ¿Ustedes habían visto algo así?
Gente, no usen pólvora, eso ya pasó, eso es de otro siglo. Eso no es para asustar a los perros y a los animales, eso le hace mucho daño al ecosistema. Al fondo está sonando pólvora y Río está se bajó feliz, se bajó absolutamente feliz, empezó a sonar la pólvora. Y bueno, es algo muy curioso aquí en Boyacá, porque en todos los pueblos poner pólvora a unas horas rarísimas. Estábamos especulando de que es cuando llega la mercancía a los centros de acopio para que los campesinos puedan ir a mercar o a dejar el producto. Nos cuestionamos si es como algo para avisarle a las veredas de alrededor, porque siempre ponen pólvora, muy raro, muy raro. ¿Por qué? Si alguien sabe, que nos cuente. Y mientras tanto, este chiquito, vean cómo está. Dicen que uno no puede sobarlos ni nada, pero su lugar seguro es siempre la camioneta. Siempre, siempre. Y estos fueron los dos niños que se metieron en la tomita del dron. ¿Qué es lo que me está regalando? ¿Qué es esto? Plumeros. ¿Plumeros? ¿Y qué tiene? ¿Qué rico? Pruébalo. A ver, lo pruebo. Está muy rico, gracias. Nada. Chao pues. Nos vemos. Nos vemos. Oficialmente empezamos a subir y a subir y a subir hacia el Cocuy. Es bastante empinada la carretera, ya nos vamos acercando como a la altitud mucho más elevada, entonces el carrito apenas anda, toca. Nosotros siempre que vamos en subida vamos haciendo como Ricky, como empujando. Un beso acá, en el cachete, en el cachete, en el cachete. Ay, maldito. Eso, gracias, 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 gracias. Después de muchos recorridos, si se vieron el video anterior saben toda la ruta que tuvimos que hacer para llegar a el Cocuy. Mi amor, llegamos, vamos. Llegamos al Cocuy y no me lo imaginaba así. Todas las casas son blanco como con agua marina. Aunque es frío, está haciendo un sol bastante fuerte. Parqueamos a la clandestina acá en la mitad de la plaza. Ahorita vamos a recorrer el pueblo, pero lo primero que nos encontramos, que nos pareció súper bacano y curioso, es lo siguiente. Una representación de toda la Sierra Nevada del Cocuy. Ese es el púlpito del diablo. Está a 5000 metros sobre el nivel del mar. Y el pan de azúcar está a 5100. Hasta ahí vamos a llegar. Ahí. Pero vean esto tan gigante, demasiado bacano, ¿no, mi amor? Todo el día me lo he tomado con calma. Río aquí está dormido encima mío. Ya se despertó. Y me lo he tomado con calma porque ya el pueblo del Cocuy está a 3000 metros sobre el nivel del mar. Ya vamos agarrando altura. Mañana la idea es dormir más o menos a los 4000 metros sobre el nivel del mar. Y después ya sí ascender a los 5000. Por ahora estoy tomándolo con calma. Aquí con Río encima, relajado él, como si no pesara 23 kilos. Amanece en el Cocuy. Allá al fondo está la iglesia y vamos en este momento a entrar a una reunión de parques nacionales. Esta reunión es obligatoria. La verdad no sé mucho qué te van a decir. Yo creo que algunas recomendaciones, pero es obligatoria hacerla antes de hacer la caminata. Entonces con el guía que vayas a hacerla, toca sí o sí pedirla. Y este es otro de los preparativos para poder ir a caminar la montaña. Cuenta con una palita. Usted le solicita esta pala, cava un hoyo, hace la deposición en él y luego tapa.
Es importante recomendarles, suplicarles e implorarles que si hacemos uso de papel higiénico, pañitos húmedos, protectores, toallas higiénicas, etcétera, etcétera, por favor no dejemos estos desechos expuestos en el área protegida. Recuerden que así como el guía está comprometido a llevar su palita, ustedes como visitantes están comprometidos a llevar una bolsita para depositar estos desechos y sacarlos del área protegida. Ya terminamos la charla y en este momento estamos saliendo del Cocuy, lo recorrimos, las calles son hermosas, no se alcanzan a imaginar el pueblo. Ahora nos vamos a dirigir para otro pueblo que queda un poco más arriba, Huicán, que queda un poco más arriba en altitud para poder irnos adaptando a la altura. Salimos del pueblo de Huicán y estamos buscando un lugar donde dormir en mitad de la naturaleza y les voy a mostrar la ruta, o sea, es una pared porque uno pasa de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, todo por destapada. La doble está puesta. Sí, está muy inclinada. Despacito. ¿Es miedoso o no? ¿Para ti es miedoso? Para mí sí, pues, o tú, para ti no. Sí, para mí es miedoso. Oh, es que se inclina demasiado el carro. Se inclina mucho el carro, sí. ¡Pudimos! ¡Ay! Ay, Hemos llegado y gente es probablemente uno de los lugares más espectaculares en el que hayamos dormido en todo Sudamérica. De verdad que la vista que hay desde este lugar es de no creer. O sea, desde acá se ve casi que toda la Sierra Nevada del Cocuy. ¡Qué espectáculo! Si tienen la oportunidad de venir alguna vez en su vida, no lo duden. Estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ahora sí, ya sí estamos en altura y la verdad que se siente. Para esto viajo, para vivir momentos como este, en donde me siento diminuta ante tanta inmensidad de la naturaleza. Es en estos momentos en donde mis problemas se sienten pequeños. A esta altura todo debe hacerse a paso de tortuga. Me recuerda la importancia de tomar pausas en la vida y de disfrutarme el proceso. ¿Cómo está el frío? El frío está bien. Anoche hizo mucho frío, demasiado frío, pero la piloteamos. O sea, dentro de la clandestina, ¿tú sufriste mucho frío? No, cero, ¿cierto? Cero. Sí, o sea, sí sé que hizo mucho frío. O sea, sé que hizo mucho frío, pero con el sleeping uno va. Estamos esperando que llegue Daniel Balbuena, que será nuestro guía estos días y nos va a ayudar a hacer la caminata de aclimatación. Ya son las 7 de la mañana más o menos. Y nada, nos despertamos con una vista espectacular. Y véame la vista, es la vida. Todo el nevado del Cocuy, como 3 o 4 picos se ven desde aquí. Y hacia allá está la cuenca del Chicamocha. Se ven las nubes abajo y muy al fondo se alcanza a ver la otra cordillera. ¿Cierto, negro? Mira, saluda a la gente. Ayer Ricky tuvo la valentía de hacer fotos nocturnas en este frío tan berraco y muéstralas, a ver qué tal se ven. Nada. Se las voy a mostrar. Uy, claro que se ve, vean eso tan brutal, la Clande con la Vía Láctea ahí atrás.
Bueno, saluden, les presento a Dani. Hola, mucho gusto. Y les presento a Dani. Daniel y Daniela, nuestro guía estrella por acá en el Cocuy. Dani, saluda. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Sierra Nevada, pues a la aclimatación que vamos a hacer hoy, a la laguna de San Paulín. Una caminata pues de 4 kilómetros más o menos, muy bonita, pues nos va a permitir prepararnos para mañana el gran ascenso a la Sierra Nevada. Vamos, vamos. Al Púlpito del Diablo. Entonces, buenísimo. Bienvenidos. Gracias. ¿Estás preparado, Rick? Estamos listos. Estamos listos. Listos, listos. Saluden, saluden. Dani, saluda. ¡Epa! ¡Llegamos! ¿Llegamos? Vea, llegamos. Estuvo tranqui. Tranqui la caminadita. Ay, sí, ya llegamos, ya la acabo de ver. La laguna San Paulín. Esta es la caminata de aclimatación y la verdad estuvo tranqui. Imaginaba algo más denso. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Dani, te tengo una pregunta. Cuando te dicen Sierra Nevada del Cocuy, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué es como lo primero que se te viene a la cabeza? A la cabeza y bueno, más que todo al corazón. Porque digamos que yo no le llamo Sierra Nevada del Cocuy, ni en mi calle le llamo Sisuma. Sisuma, lengua indígena, traduce cumbre. Pues digamos que toda mi vida y mis 14 años, un poquito más yo creo, han estado acá arriba. Digamos que es lo que me provee a mí de sabiduría, entendimiento, de mucha paz, mucha tranquilidad. Y bueno, vamos a ver qué sentimos nosotros al subir mañana al Púlpito del Diablo. Creo que ya estoy aclimatada, espero ya estar aclimatada y que no me dé duro la altura. Hasta acá llega este video. Gracias por habérselo visto hasta el final. Por acá les voy a dejar el Instagram de Dani, que es un excelente guía para que vayan y lo sigan, para que vayan y chismoseen todas las rutas que hace. Y por si quieren venir aquí al Cocuy, pues ya saben, con Dani. Ichu Expedición está para colaborarles siempre en la montaña. Nos vemos en un próximo capítulo a ver cómo nos va subiendo a la montaña. ¡Chao, gente! Oigan, qué travesía. ¡Qué travesía! La que nos hemos mandado, tío, joder. Con nieve y todo. ¿Cuándo antes habías visto nevar en Colombia, mi amor? Duelen las manos, gente, duelen las manos. Y los dedos, todo. Ricky, ¿cómo vamos? Mi amor, salude. Excelente. Dices. Uf.